Presidente del CISDE, me siento un poco abrumado con la presentación porque, bueno, realmente lo que he hecho toda mi vida y adelanté un poco antes ha sido hacer el trabajo que me tocaba en cada momento y bueno, pues aquí estamos en este momento pues con unos añitos más y con una experiencia que creo que sirve para algo y nos da un poquito de autoridad para poder hablar de ciertos temas. El título de la conferencia lo tenemos en la pantalla. Ha sido ligeramente tocado porque me parecía interesante ir de lo amplio a lo concreto. Entonces, quiero hablar un poco de lo que son las Fuerzas Armadas en primer lugar, con las misiones que tenemos encomendadas, hablar en concreto de las misiones del Ejército del Aire. Me gustaría también un poco hablar de las capacidades y de las áreas en las que creo que está preparado nuestro Ejército del Aire. Después quiero ver un poco los nuevos desafíos que hay en el futuro y creo que de esto, con lo que he escuchado de los alumnos y los profesores, creo que habrá gente que sabe bastante más que yo, pero bueno, básicamente lo que he hecho ha sido centrarme en la última estrategia de seguridad nacional del año 2017, que imagino que conocen ya de sobra, y luego, en último lugar, el futuro del Ejército del Aire, más concretamente lo que queremos de un militar, de un aviador en el futuro para nosotros. Bueno, aquí tenemos la agenda. En primer lugar vemos el entorno con las misiones encomendadas por la Ley Orgánica de Defensa Nacional y la Constitución, las misiones del Ejército del Aire. En segundo lugar, veré un poco por encima las áreas en las que trabaja el Ejército del Aire. En tercer lugar, veremos las amenazas y los retos a los que nos enfrentaremos. Y luego, en cuarto lugar, veremos lo que es el futuro del Ejército del Aire, comenzando por lo que es un documento de referencia para nosotros. Tiene cierto tiempo, tiene 5 años, es la visión del GEMA, pero creo que es de plena vigencia en este momento. Y luego ver un poco las áreas en las cuales estamos preparándonos para abordar estos retos y desafíos. Bueno, esto creo que será conocido por mucha gente. Son misiones de las Fuerzas Armadas, no como pone arriba, son para las Fuerzas Armadas. Está recogido en la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional en su artículo 15 y bueno, pues son 4 misiones y ahí se abarca todo lo que se espera de las Fuerzas Armadas españolas. La primera misión sería prevenir y en todo caso, si no es posible prevenirlo, repeler cualquier tipo de agresión exterior, contribuir militarmente a la seguridad de defensa de España y sus aliados. Básicamente hay 2 organizaciones internacionales en las cuales España está plenamente implicada, que son la OTAN y la Unión Europea. Y yo me centraría un poco más en la segunda, la Unión Europea, cada vez es más importante para nosotros por diversas razones, pero creo que en el futuro habrá que estar más centrado en la Unión Europea que en la OTAN, sin perder de vista que hay una serie de compromisos que, por supuesto, vamos a mantener y que hay que llevar de forma simultánea pues todo lo que se requiere de nosotros en ambas organizaciones. En tercer lugar, tenemos la contribución a la seguridad y bienestar del pueblo español, lo que llamamos acción del Estado en diversas áreas. Tenemos diversas misiones, como puede ser el vuelos de autoridades, como puede ser extinción de incendios, bueno, una serie de misiones que tenemos que estar continuamente trabajando en ellas para poder ayudar a nuestro país. Y luego una cuarta misión muy concreta, que no sé si la conocerán, es la evacuación de residentes en el extranjero, lo que le llaman operaciones NEO, que es, bueno, pues en conjunción junto con Ejército de Tierra y Armada, una misión que tiene asignada a las Fuerzas Armadas y que el Ejército de Aire tendría el vector por el cual se puede llevar a cabo esa evacuación de residentes. Pero, como digo, es indudable que hay que contar con Tierra y con Armada para llevarla a cabo, esta cuarta misión.
Bueno, en la parte inferior de la transparencia, esto está recogido en una directiva de planeamiento militar, de la cual a su vez se deriva una directiva del jefe de Estado Mayor de la Defensa. Hay un concepto muy importante que es el de fuerza conjunta, que bueno, se está trabajando en él de forma muy intensa en el nivel estratégico militar, en el nivel operacional y en el nivel táctico, y cada vez cobra más fuerza en la fuerza conjunta, que luego en la siguiente transparencia hablaré un poquito más de ella. Bueno, existen 3 tipos de operaciones en las cuales trabajan las Fuerzas Armadas. La primera de ellas son operaciones permanentes. La segunda son operaciones nacionales expedicionarias, en las cuales la contribución es pequeña, y luego operaciones combinadas con aliados y socios, en las cuales España está participando de forma muy activa. Bueno, aquí vemos un poco la estructura de las Fuerzas Armadas. Bueno, en el pasado, digamos que los 3 servicios, Armada, Ejército de Tierra y Ejército del Aire, trabajaban de una forma bastante aislada, pero esto ya en el presente y, por supuesto, en el futuro no va a ser posible. Hace falta lo que se llama enfoque integral para contar con los 3 servicios, como digo, de Fuerzas Armadas. No solamente eso, sino también hay que contar con Guardia Civil, Policía Nacional y otras entidades para llevar a cabo muchas misiones. Entonces, el concepto de fuerza conjunta, como decía antes, cobra mucha fuerza. Aquí tenemos la estructura típica de cualquier de los ejércitos en el nivel táctico, que sería un cuartel general, una fuerza y un apoyo a la fuerza. La fuerza conjunta se lleva a cabo por las 3 fuerzas de los ejércitos, y ahí tenemos un número. Está centrada alrededor de 68.000 efectivos. Si recordamos los números de las Fuerzas Armadas, ahora mismo oscilan en unos 120.000 efectivos. Sería aproximadamente 125.000 concretamente, sería Ejército de Tierra, serían unos 80.000, y Armada y Ejército del Aire más o menos están en unos 25.000, yo diría que un poco escasos. Entonces, la fuerza viene a ser aproximadamente pues entre la mitad y 2/3 de lo que son las fuerzas, lo que es la fuerza en Fuerzas Armadas. Bueno, tenemos el núcleo de fuerza conjunta en medio, que sería lo que está preparado en ese momento para poder llevar a cabo operaciones, y en la parte derecha de la imagen podemos ver lo que decía antes. El núcleo de fuerza conjunta 1 es el que está preparado para hacer las misiones permanentes, el 2 para operaciones nacionales expedicionarias y el 3 operaciones combinadas. Esto no son cajas estancas, sino que de alguna forma el núcleo de fuerza conjunta 1 puede contribuir también a hacer misiones para el núcleo 2 y el núcleo 3. Y bueno, pues decir que la postura del Ejército del Aire es incorporar a este núcleo de fuerza conjunta todas las capacidades de las que disponemos para llevar a cabo operaciones de defensa nacional. No solamente misiones permanentes y las que vienen en planes de contingencia, sino también lo que comenté un poco anteriormente, que son lo que es acción del Estado, que se requiere con mucha intensidad. Lo que he dicho un poco antes, son misiones diversas, ¿no? Transporte de autoridades, misiones de búsqueda y rescate, como ya estamos viendo continuamente en los medios de comunicación, y luego misiones más específicas del Ejército del Aire. Bueno, en cuanto a operaciones permanentes, en el primer grupo, pues tenemos unas misiones que se están haciendo 24 horas al día, 365 días al año, que son las misiones de defensa y operaciones aéreas. Estas misiones se llevan a cabo con medios del Ejército del Aire, pero también del Ejército de Tierra y de Armada. Y me refiero concretamente, hay un sistema de defensa aérea que está integrado por grupos de mando y control, escuadrones de vigilancia aérea, pero en este mando de defensa y operaciones aéreas están integradas las fragatas de la Armada, por ejemplo, y está integrada la artillería del Ejército de Tierra. Entonces, para estas operaciones permanentes existe un enlace entre todos los medios de que se disponen por parte de Fuerzas Armadas para llevarla a cabo. En esta misión también están los aviones que se llaman de scramble, de alerta, que tenemos, bueno, pues normalmente tenemos aviones de 2 tipos diferentes en España, permanentemente preparados para salir si la situación lo requiere. Bueno, el segundo tipo de operación permanente son de vigilancia y seguridad marítima, que
es importante la presencia de la Armada en este tipo de operación permanente, pero también se cuenta con algún medio del Ejército del Aire y se me ocurre hablar del avión de patrulla marítima, el P-3, por ejemplo, que proporciona nuestro Ejército del Aire. La tercera misión, operación permanente, la lleva sobre todo Ejército de Tierra, que son operaciones de presencia y vigilancia terrestre. Bueno, otras misiones, bueno, pues básicamente tenemos 3 tipos de misiones en el exterior. La primera sería defensa de territorio aliado. Tenemos un despliegue actualmente en Lituania, con aviones precisamente del ala 11 de Morón, y tenemos un despliegue en Turquía de artillería también. Esta sería la misión de territorio aliado. La segunda sería proporcionar estabilidad y seguridad. Por ejemplo, se me ocurre las misiones que se hacen en Djibouti, en el Cuerno de África, misiones en el Líbano, en la frontera del Líbano con Israel. Y luego, lucha contra el terrorismo, que tenemos, bueno, pues tenemos una presencia importante en Irak y también en el Mediterráneo para tratar de controlar el tráfico ilegal de personas. Luego se emplea esos medios algunas veces para hacer ayuda humanitaria, pero hay que recordar que la misión de Fuerzas Armadas en el Mediterráneo en concreto no es prestar ayuda humanitaria, sino es tratar de luchar contra ese tráfico ilegal de personas y contra las redes que lo sustentan. Bueno, no he dicho al principio, si hay cualquier comentario o una pregunta, en cualquier momento me pueden interrumpir y si no, al final de la presentación podemos hablar de lo que sea. Bueno, nos centramos un poquito en lo que es personal del Ejército del Aire. Esos son los números aproximados de los que tenemos ahora. Son 25.000 personas en total. Tenemos en el cuadro de mando, entre oficiales y suboficiales, unas 10.000 personas. En tropa, 11.000. Y tenemos también personal funcionario y personal laboral. Hay mucho cuadro de mando, es cierto, pero lo que ocurre en el Ejército del Aire es que, bueno, pues somos un ejército en el cual muy tecnificado y en el cual es necesario el empleo de mucho oficial y mucho suboficial para llevar a cabo lo que es el manejo de plataformas, equipos, sensores, etcétera. Bueno, he puesto un poquito abajo lo que son los problemas principales en la parte de personal que tenemos que abordar. Son la reducción continua de efectivos, eso ocurre también en tierra y armada, evidentemente. En el caso de personal civil nos está afectando en algunos casos porque existe personal laboral que lleva a cabo mantenimiento de aeronaves y se está llevando a cabo progresivamente una externalización. Hay empresas, como puede ser Airbus, como puede ser Indra, como puede ser ITP, que está cubriendo ese personal civil que pasa a retiro y no se renueva hasta el momento. Parece que ahora mismo se está tratando de recuperar un poco este problema y se está incrementando ligeramente la entrada de personal civil, pero ya digo, de momento la solución a la que se llegó desde hace unos años es la externalización y se hace con otras empresas. Un reto importante también para el Ejército del Aire es la necesidad que tienen las organizaciones conjuntas, en concreto he puesto Estado Mayor de la Defensa, el mando de operaciones también, por supuesto, y luego organismos internacionales. Nosotros lloramos mucho, Ejército del Aire, con la falta de personal que tenemos, y es cierto que este hecho de que tengamos que estar surtiendo a estos organismos conjuntos de personal, sobre todo en el caso de oficiales, nos está afectando en cierta medida para cubrir nuestras propias necesidades dentro del Ejército del Aire. Bueno, vamos a ver un poco en la segunda parte lo que son las capacidades que cubre actualmente el Ejército del Aire. Bueno, la primera capacidad, la primera área en la que se trabaja es mando y control integrado. Bueno, tenemos en el mapa, tenemos la zona de cobertura que existe en el flanco sur de la OTAN. Por si no lo saben, hubo una reducción progresiva de la estructura de la OTAN y teníamos antes varios centros de operaciones aéreas combinadas, teníamos 10 CAOC, que es el acrónimo del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas, y actualmente solamente hay 2, de forma que hay el CAOC Wedem en Alemania y el CAOC Torrejón aquí en España. Esa zona que vemos en el mapa es la zona de cobertura del CAOC de Torrejón, desde el cual se controlan las misiones de defensa aérea de todo ese flanco sur que estamos viendo en la presentación. Cubre zonas tan alejadas como estamos viendo, como Islas Canarias y como Azores.
hay algo que es de responsabilidad totalmente nacional, que son los territorios del norte de África. Eso es un asunto nacional y, en el caso de que fuera necesario hacer una presencia, por ejemplo, de medios aéreos allí, habría que hacer una RTOA, que es el retorno de esa transferencia de autoridad que España ha puesto para la OTAN. Entonces creo que es algo que debería saber todo el mundo y es que ese asunto del norte de África, ya digo, no corresponde a la OTAN. Bueno, interés que tiene Ejército del Aire en esta parte es mantener una capacidad autónoma, es decir, pues aparte de tener transferida parte de los medios a la OTAN, mantener ese sistema para las propias necesidades nacionales. Este sistema, como es obvio, está integrado en el sistema de defensa aérea y misil de toda la OTAN, junto, como dije antes, medios de tierra y armada. Bueno, el MDOA lleva a cabo este empleo del sistema de mando y control y, bueno, pues hay un mando y control aéreo combinado y, importante, dentro de este mando y control hay una capacidad expedicionaria que se está potenciando. Tenemos, existe en proyecto lo que es un sistema de radares para poder ser desplegable, etcétera, etcétera. Bueno, el segundo grupo de áreas sería lo que es superioridad en el enfrentamiento, medios de combate aire-aire y aire-suelo, y luego lo que es inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como adquisición de objetivos. El interés que existe por nuestra parte es asegurar una suficiencia y una calidad suficiente en el armamento e instalaciones, es decir, dentro de la reducción de presupuestos de defensa, que como todos sabemos ha habido en el pasado, aunque se está progresivamente tratando de paliar por parte del Gobierno, pues hay un interés muy grande en que haya una mínima y suficiente capacidad en lo que son armamento y las instalaciones. Se trata de potenciar operaciones especiales. De hecho hay un medio que ya conocerán también, que es el NH-90, es un helicóptero que en principio está operando en este momento ya el Ejército de Tierra y lo operará en el futuro el Ejército del Aire, y se trata de incrementar la capacidad de SAR de combate con este medio. El tercer punto que vemos es la puesta en servicio del RPA. Nosotros no hablamos de UAV, no es un avión no tripulado, es un avión pilotado remotamente, el RPA. De hecho, el primer RPA, que va a ser el Predator Bravo, va a llegar al Ejército del Aire para ser operado por el Ejército del Aire, pero explotado por todas las Fuerzas Armadas y por el Gobierno de España. Va a llegar a principios del año que viene. En menos de un año tenemos ya el primer avión en la base de Talavera para poder hacer operaciones de todo tipo, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Tiene una serie de sensores que no voy a entrar en ellos ahora y bueno, pues al final tendremos esta capacidad que venía siendo demandada desde hacía tiempo. Tenemos muchos medios tácticos, pero a nivel estratégico operacional, un avión grande como este, pilotado remotamente, hasta este momento no hemos podido contar con él. Y luego una estructura permanente de inteligencia es también muy importante para nosotros. Bueno, en cuanto a lo que es movilidad y proyección y sostenibilidad, bueno, pues como ya adelanté antes, existe mucho interés en que se mantenga una capacidad expedicionaria al nivel más alto posible. De hecho, lo que se dice es que todo el Ejército del Aire en teoría es desplegable. Bueno, se desarrolla el concepto de módulos desplegables en una base, la DOB, y luego módulos de activación, desplegables, etcétera. Bueno, estamos plenamente integrados desde hace años ya en lo que es el EATC, el Mando Aéreo de Transporte Europeo. Ya conocerán que bueno, pues existe una carencia en lo que es hasta que llegue el Airbus 400M totalmente, que tenemos una sola aeronave en este momento, hasta estar dotados de toda la capacidad hay un cierto déficit, y esto se está cubriendo con este acuerdo que existe a nivel OTAN con el EATC, de forma que tú tienes que hacer un movimiento de personal o de carga de una parte a otra en cualquier lugar, y esto se pone a disposición del EATC, y ese medio puede ser un medio español el que haga el transporte o puede ser un medio de cualquier otro país que forme parte de este consorcio EATC. Y luego el último punto, que todavía no se ha cubierto, es recuperar la capacidad de transporte estratégico. Ahora mismo estamos recurriendo a compañías aéreas civiles para hacer este transporte, y reabastecimiento en vuelo.
la idea en estos momentos es dotarnos de un MRTT, que probablemente sea un Airbus 330, un avión que es muy capaz de hacer transporte estratégico. No hay ningún comentario, ni ninguna pregunta, no sé si está todo claro o es que... ¿Mejor? Sí, bueno. Bueno, en cuanto a lo que es supervivencia, protección y acción del Estado, bueno, pues se está trabajando en mejorar la defensa aérea pasiva, lo que son instalaciones terrestres, etcétera. La capacidad de helicópteros está ya comentado anteriormente. Y luego lo que es la protección de medios de información y de telecomunicaciones. Todos sabemos que existe un mando conjunto de ciberdefensa y, a su vez, cada ejército tiene también su propia capacidad ciberdefensa coordinada por este mando conjunto. Bueno, el siguiente punto, bueno, ha sido comentado recientemente, ayer escuché alguna noticia por ahí, y es que hay que continuar trabajando en lo que es la reforma de administraciones públicas para evitar duplicidades. Es decir, yo creo que es fundamental que, aprovechando este enfoque integral del que hablé antes, cada ejército aporte lo mejor de sí mismo para, entre todos, llevar a cabo las misiones que nos tienen encomendadas de la mejor manera, y eso va a pasar porque no hagan dos ejércitos la misma misión, sino cada uno esté especializado en un área concreta. Y luego lo que es el mantenimiento y la operación de medios aéreos comunes, es decir, por ejemplo, el helicóptero Super Puma Cougar, que es muy similar, lo tiene Ejército del Aire y lo tiene Ejército de Tierra, y ya hay áreas concretas de colaboración en las cuales este mantenimiento se está llevando a cabo de forma única. Los RPA, como pongo en la transparencia, también están incluidos dentro de esta idea. Bueno, y en cuanto a preparación, que aquí bueno, se centra un poquito más el tiro con lo que tratamos en la conferencia, bueno, pues hay que garantizar lo que es la fuerza conjunta, los planes operativos, planes de contingencia, misiones en beneficio de la acción del Estado y compromisos internacionales. En concreto, en la preparación, lo que son misiones de enseñanza, ahora mismo la idea que tenemos en el Ejército del Aire es hacer una simplificación, una reducción de flotas, de forma que ahora mismo tenemos muchos tipos diferentes de aviones de enseñanza y en general también, pero de enseñanza los hay. Y se trata de coger una sola plataforma para poder cubrir varios tipos de cursos de vuelo, de forma que la reducción de costes sea lo más importante posible. De hecho, como podemos ver ahí, el 45% de la flota de Ejército del Aire se dedica a misiones de enseñanza. Bueno, el concepto en el que se está trabajando es el ITS, un sistema de entrenamiento integrado, de forma que tengamos sistemas de enseñanza basadas por ordenador, tengamos un uso muy intensivo del simulador, una plataforma para poder volar, porque es imprescindible llevar a cabo, digamos, en las tres áreas este sistema de enseñanza teórica, simulador, vuelo y luego lo que es el mantenimiento. Y esto se engloba dentro de lo que se conoce como ITS, que es lo que vamos a estar implantando de forma, a partir de ahora, continua. Y luego, no perder de vista el tema de las sinergias a nivel nacional. Hay cursos que se llevan a cabo por parte de Ejército del Aire, al cual asisten alumnos de Tierra y de Armada también, y en el aspecto internacional habrá algunas enseñanzas concretas en las cuales no va a quedar más remedio que meternos en un programa internacional para poder abaratar costes y que ese ITS que podría ser adquirido por España no resulte tan costoso, sino que seamos capaces, entre varios países, de crear un sistema de enseñanza internacional y sea más barato, con otras ventajas, como puede ser el tema del idioma, etcétera, etcétera. Bueno, vemos un poco el tema de las amenazas y retos. Bueno, lo que es el futuro entorno operativo que nos está afectando desde ya, año 2018, es que no, por contra lo que ocurría hasta una época más o menos reciente, hasta hace 10, 15 años,
hay unos límites muy difusos entre lo que es el enemigo, el amigo y países y neutrales. No hay unas fronteras concretas. Tenemos un oponente que puede utilizar unas tácticas, digamos, de guerrilla, que está escondido, un entorno urbano, y ya no existe un frente de batalla tradicional con un país amigo y un país enemigo. Existen muchos países implicados en cada uno de los retos a los que nos podemos enfrentar. Hay organizaciones también civiles que están implicadas, tenemos ONGs en muchas zonas también trabajando, por ejemplo, el caso típico del Mediterráneo, y esto requiere pues dar una vuelta y echar mano de imaginación y de enfoque integral para poder llevar a cabo las misiones. El dominio en el cual tenemos que trabajar, bueno, pues ahora mismo, antes teníamos el entorno terrestre, naval y aéreo, y ahora tenemos el espacio. Es muy a tener en cuenta, y de hecho habrá amenazas que vengan desde el espacio, y luego la ciberamenaza, que cada día está afectándonos más también. En definitiva, hay una zona gris, no es blanco o negro, hay una zona intermedia a la cual tendremos que estar trabajando para poder hacer frente a esas amenazas. Bueno, las guerras, ya no existen guerras simétricas, como he comentado un poco anteriormente, hay mucha guerra asimétrica también, y guerras híbridas en las cuales se emplean técnicas simétricas y técnicas asimétricas también. La población civil, bueno, pues tenemos en Siria continuamente presencia de población civil en las zonas de operaciones. El combate urbano cada vez se está viendo que cobra mayor importancia. Y luego es muy fundamental tener en cuenta la importancia del componente tecnológico. ¿Para qué? Para estar dotado de los mejores medios técnicos, logrando una ventaja sobre el adversario, y no solamente por lograr ventaja sobre él, sino también tener en cuenta que estos elementos técnicos tienen que ser interoperables. Es decir, tenemos que estar trabajando con unos medios que podamos formar una coalición de diferentes países y que haya una integración efectiva y podamos emplearlo. Bueno, a continuación vamos a ver por encima lo que son las amenazas que define la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017. Como ya sabrán, se deriva de una Estrategia de Seguridad Nacional del año 2013 y, a su vez, esta de 2013 se deriva de una Estrategia Española de Seguridad del año 2011. Bueno, principales amenazas actuales, tenemos conflictos armados, bueno, pues continuamente estamos viéndolos en las noticias. El terrorismo también pues es una amenaza muy a tener en cuenta. El crimen organizado, tenemos organizaciones mafiosas que están haciendo trata de personas, por ejemplo, y bueno, no es que todas las amenazas puedan ser combatidas por Fuerzas Armadas, pero hay que tener en cuenta todas las que están definidas para saber con qué medio podemos combatirlas. Puede ser Fuerzas Armadas, o puede ser Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o pueden ser agencias civiles las que puedan trabajar con ellas. En cuanto a armas de destrucción masiva, pues es una amenaza también que cobra importancia, y de hecho ya sabemos que se está por parte de la OTAN haciendo un escudo antimisiles para poder combatir este arma, porque hay vectores mediante lanzadores que pueden alcanzar países que pueden estar alejados miles de kilómetros, y tenemos que tener mecanismos capaces de poder combatir estas armas de destrucción masiva. Y luego el espionaje, no voy a comentar tampoco mucho más sobre ello, pero tenemos ejemplos claros de Rusia, por ejemplo, que ha hecho espionaje recientemente en algunos países. Bueno, también está definida en la Estrategia de Seguridad Nacional lo que son amenazas y desafíos en lo que le llaman espacios comunes globales. Esto ya se venía hablando hace tiempo, desde el año 2013-2014, lo que son los Global Commons, que bueno, pues tradicionalmente es el aire, los mares y ahora mismo el espacio y el ciberespacio. Entonces, son una serie de vulnerabilidades que existen dentro de estos Global Commons, y tenemos que ser capaces de estar preparados para estas amenazas. Bueno, tenemos un grupo también que son infraestructuras críticas
Estas infraestructuras son indispensables para el correcto funcionamiento de los servicios nacionales. Por ejemplo, me refiero al agua, instalaciones nucleares, industrias químicas, centrales, etcétera. Y que si perdiésemos estas infraestructuras críticas, no hay una solución alternativa. Es necesario tener un sistema de seguridad para poder proteger estas infraestructuras. Los sistemas de información y telecomunicaciones también son fundamentales y cada vez más hay sistemas TIC que son capaces, si nos echan abajo un elemento de estos, de hacer que no funcione una central nuclear, por ejemplo, o una industria que puede ser de interés estratégico. Bueno, en cuanto a desafíos que están definidos también en esta estrategia, tenemos inestabilidad económica y financiera. Ahora mismo, pues, los presupuestos, por ejemplo, con los que se cuentan, no están definidos, existe una cierta incertidumbre sobre el dinero con el que se puede contar para un determinado proyecto, etcétera, y este desafío, pues no nos ha quedado más remedio a las Fuerzas Armadas que afrontarlo y bueno, pues centrarnos en lo que era esencial para poder seguir preparados. Vulnerabilidad energética. Por supuesto, España, como ya sabemos, es un país deficitario energéticamente, no somos un productor de petróleo importante ni de gas y esto nos crea una cierta vulnerabilidad, de modo que, bueno, pues como decía antes, hay que tenerlo en cuenta para poder hacer que el impacto sea mínimo. Flujos migratorios, lo vemos día a día en las noticias. Lo que son emergencias y catástrofes es un desafío muy importante, no se puede trabajar contra él, pero nos afecta de forma indudable, ¿no? Catástrofes naturales que estamos viendo en las noticias continuamente. Las epidemias es un desafío muy importante también. Y luego el cambio climático, pues también lo mismo. Eso nos obliga a un aumento de la energía, a estar bueno, pues continuamente llevando a cabo acciones. Ya digo, a nivel nacional, no es un tema de las Fuerzas Armadas, pero hay que estar llevando a cabo acciones por parte del Gobierno de España para poder afrontar este desafío. Bueno, vamos a pasar a ver un poco lo que es el futuro del Ejército del Aire y concretarnos en el tema fundamental de la conferencia. Bueno, como adelanté un poco al principio, ahí tenemos los puntos más importantes de la visión del Jefe de Estado Mayor del Aire. Y es tener un ejército del aire que esté cuantitativamente reducido, porque es lo que nos está viniendo, cada vez una reducción mayor de personal, muy tecnificado, con un personal que esté lo mejor cualificado posible y que tenga una plena disponibilidad. Y como también adelanté un poco, debe tener una capacidad expedicionaria máxima para poder ir al área del mundo, a cualquier zona del mundo en la que sea necesario desplegar. No de forma aislada, sino también con tierra y con armada. Bueno, importante también contar con sistemas de entrenamiento, los ITS que comenté anteriormente, que sean avanzados, que sean modernos, tenemos que tener lo mejor que haya en el mercado y que sean sostenibles económicamente, no meternos en un proyecto que nos puede hipotecar por muchos años. Bueno, la flota de aeronaves debe estar proporcionada con aviones hasta ahora todos tripulados, pero cada vez va a haber aeronaves que estén tripuladas remotamente. De hecho, existe un proyecto a largo plazo en el cual estaríamos conviviendo en lo que es aviación de caza con aeronaves tripuladas y aviones tripulados desde tierra, que sean capaces además de poder lanzar armamento. Aunque de momento, como decía anteriormente, lo que nos viene ahora, el Predator Bravo, solamente es un sensor para tener información. Bueno, el sistema de mando y control que integre todos los elementos de los ejércitos y también con otros países aliados, los RPA, y lo que es la vigilancia espacial y el sistema de defensa de misil. También se está trabajando en este área para poder estar dotados de un sistema de seguimiento de basura espacial y de hecho, bueno, pues en Morón ya se están empezando a hacer las obras para poder estar dotados de un sistema de seguimiento de basura espacial, que puede ser un factor en un futuro, bueno, pues cercano, diría yo, porque cada vez tenemos más elementos de este tipo por el espacio y puede llegar a ser un problema de seguridad. Bueno,
La ambición del Ejército del Aire también es ser una pieza importante en lo que es la acción del Estado, tratando de ser líderes en la parte nuestra, que es el tema aéreo y espacial, sin perder de vista que, como dije anteriormente, tanto Ejército de Tierra como Armada también utilizan el aire para poder hacer sus operaciones. Pero de alguna forma consideramos que los expertos en estas áreas pues es el Ejército del Aire. Y bueno, esto debe ser en una armonía importante con la parte estratégico-militar y operacional, así como con otros ejércitos, y que sea interoperable con otras fuerzas armadas de países aliados. Existen dos iniciativas importantes que son la Pooling and Sharing y la iniciativa Smart Defense, que significa básicamente eso, que es coger las mejores capacidades de cada uno de los países para, de forma combinada, poder llevar a cabo una acción que sea internacional. De modo que todos los países no tienen por qué tener de todo, sino que cada país hace una cosa. Bueno, estos son los 5 ejes más importantes del Jefe de Estado Mayor del Aire, de forma parecida a lo que es el enfoque mirado, que imagino que lo conocerán ya, material, infraestructura, recursos humanos, adiestramiento, doctrina y organización. El primer eje, que es recursos humanos para nosotros, pues es tener un personal con una vocación militar y aeronáutica, que esté motivado y que tenga una adecuada formación. En la parte de material, bueno, tener una tecnología avanzada de los medios que tengamos, que sea polivalente, sea multirol, que no valga solamente para un cometido concreto, sino que podamos utilizarlo en varias misiones, que sea sostenible, mantenimiento, financiación, etcétera, interoperable, fundamental, como dije también antes, y que sea lo más moderno posible. Bueno, en cuanto a organización, el tercer eje debe ser una organización eficaz, que sea funcional, flexible para adaptarnos a los cambios y la parte de la optimización de modo que, bueno, que podamos hacer el mejor empleo de esta organización. La doctrina, que sea expedicionaria, la Fuerza Aérea, como comenté antes, y luego, importante, dar una buena imagen institucional, es decir, yo creo que en eso podemos ser afortunados, la imagen que tienen las Fuerzas Armadas es bastante buena y tenemos la aspiración de que esa imagen no solamente se mantenga, sino que se incremente. De hecho, me atrevería a decir que en esta imagen institucional las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nos llevan la delantera. La Guardia Civil y Policía Nacional yo creo que hacen un trabajo más intenso que nosotros en este área y tenemos que, bueno, pues pensar en ello y tratar también de vendernos un poquito más. Este puede ser un ejemplo a lo mejor y bueno, pues estamos en ello. Bueno, concretamente lo que son valores humanos y militares, queremos tener un personal que tenga las mejores habilidades posibles, que tenga un conocimiento amplio, posteriormente vendrá la especialización dentro de su carrera. Queremos gente comprometida con lo que son nuestras misiones y que sea íntegra, por supuesto. El espíritu de servicio, el estar permanentemente dispuesto para la misión que se encomiende, es algo fundamental. Esto, bueno, pues es un clásico, desde hace muchísimo tiempo se ha hablado de él, pero este valor, el espíritu de servicio, no queremos que se pierda. Importante, la capacidad de liderazgo. Liderazgo desde el escalón más bajo de lo que es los militares, desde la tropa, un cabo puede ser un líder perfecto, un brigada puede ser un perfecto líder y, por supuesto, un oficial debe ser capaz de tener una gran capacidad de liderazgo y de, siempre con decisiones y con órdenes argumentadas, poder tirar de la gente. La toma de decisiones es algo muy importante en Fuerzas Armadas y en Ejército del Aire y en cualquier empresa civil también. La toma de decisiones es fundamental que sea acertada y que sea rápida, por ese orden. Y luego, una capacidad importante de resiliencia, es una palabra que también se ha venido escuchando últimamente mucho, pero tenemos que ser capaces de tener unas personas con capacidad de aguantar situaciones adversas, es decir, incluso no venirnos abajo si hay un comentario negativo o una parte de gente puede criticarlo, ser capaces de ser resilientes y de no venirnos abajo porque haya estas críticas.
Bueno, he puesto aquí lo que es la misión de la Dirección de Enseñanza de Ejército del Aire. No voy a leerla entera, pero bueno, me voy a centrar en que es muy importante la formación, tanto militar como técnica para nosotros. Es fundamental las 5 palabras que tenemos ahí en negrita, que son espíritu de servicio, sacrificio, integridad, honor y disciplina. Buscamos en lo que son las unidades de enseñanza la excelencia. De hecho, en la parte inferior de la diapositiva vemos ahí el emblema de la Dirección de Enseñanza en medio y nuestras 2 academias, la Academia General del Aire con su águila y la Academia Básica del Aire con su león. Y luego importante tener una gran voluntad de cooperación con Fuerzas Armadas y con civiles, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Bueno, el futuro de la formación en Ejército del Aire, búsqueda de la excelencia. La formación no acaba cuando salimos de la escuela o salimos de la academia, la formación continúa durante toda nuestra vida. Bueno, eso creo que lo saben todos ustedes. Estamos haciendo cursos permanentemente de actualización, incluidos cursos de ascenso a general, es decir, no acabas nunca de estudiar y de tratar de continuar tu formación. Sistemas de enseñanza nuevos, sistemas a distancia. Tenemos ahí las siglas del Campus Virtual Corporativo del Ministerio de Defensa. Cada vez hay más cursos que o bien se desarrollan de forma completa en este campus virtual o hay una fase virtual por correspondencia y luego una fase presencial. Esto prácticamente se está haciendo en todos los cursos de las Fuerzas Armadas. La simulación cada vez va a ser más importante, ha mejorado muchísimo lo que son los simuladores de vuelo y la idea es tratar de potenciar esta simulación para poder emplearlos y que el coste de una plataforma real, un avión, sea lo menor posible utilizando pocas misiones en el avión. Y luego conocimiento de idiomas. He puesto inglés imprescindible porque ahora mismo no se concibe que alguien no sepa hablar nada de inglés. Es decir, para cualquier misión a la que te despliegas vas a tener que ser capaz mínimo de hablar en inglés y luego 2 idiomas fundamentales para Fuerzas Armadas son el francés y el árabe. Entonces se trata de que la gente sea capaz de dominar el idioma inglés. Me pongo en la realidad, ahora mismo no está, esto no es una realidad en el día de hoy, pero la gente cada vez está más preparada y tienes un inglés mínimo para poder defenderte y hacer misiones con gente en este idioma. Y luego poder chapurrear un poco el francés o bien el árabe, porque son idiomas fundamentales también. Y bueno, pues esto ha sido mi presentación. No sé si, bueno, ha podido ser interesante.